La gran derrota de los terroristas da a luz a más terror. ¿Quién sigue? Se plantearon cuando vieron que la sangre derramada y los miles de muertos no funcionaron ni en Siria ni en Irak. ¿Quién sigue? Se preguntaron. El Líbano. Esta noche continuamos denunciando que los príncipes del terror están instalando un nuevo tablero de juego. ¿Quién se puede robar al primer ministro de un país? Imagínese, al de Líbano. Preguntamos durante 8 días y ayer el mismo primer ministro rompió el silencio en una entrevista muy oscura con la que cada vez hay más gente que menos le cree. Vea usted mismo y juzgue. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. La agencia de noticias Reuters, citando a fuentes cercanas al primer ministro, relata cómo Hariri viajó a Arabia Saudí y cómo fue sorprendido y de qué manera fue llevado ante una cámara de televisión para que desde ahí renunciara a su puesto. La razón: rechazar la orden de Arabia Saudí de enfrentarse a Hezbollah, el movimiento de resistencia islámica del Líbano. Días antes también había viajado a Arabia Saudí. Se había reunido con el príncipe heredero Bin Salman, a quien le rechazó la orden de una confrontación con Hezbollah, diciendo que eso desestabilizaría a todo el Líbano. Palabras que al parecer no le gustaron al príncipe saudí. En entrevista con la televisión libanesa Al Mustaqbal en la capital saudí, Hariri asegura que no está detenido y que su retorno a Beirut es cuestión de días. La entrevista tiene un ambiente raro. Hariri constantemente gira los ojos, se comporta con cierto nerviosismo. En su mesa tiene una hoja de papel. Conducta que es vista por muchas personas que lo conocen. Just looking at his face, so tired, just hearing his voice, so low, just looking at his hand motions, and sometimes he used to glare up and around as if there is somebody else, and almost sure there was somebody else. La parte más importante de la entrevista es cuando vuelve a acusar a Irán de interferir en los asuntos internos de otros países. Gracias a nuestros
a nuestros analistas, a nuestros investigadores de Detrás de la Razón. Gracias a usted que nos sigue en diferentes partes del mundo. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos hoy el gusto de recibir al analista internacional y abogado de la Universidad Complutense, José Luis Urosa, desde Madrid, y el director del Espía Digital, Juan Antonio Aguilar, también en Madrid. Gracias a los dos. Quiero pedirles una cuestión especial. Empecemos con una serie de preguntas muy rápidas para hacer un ejercicio de lógica y de análisis semántico de las cosas que están pasando, para que la audiencia le quede más claro de la situación que se está viviendo. No hablemos, les pido, de causas, por favor, y les pido unos 40 segundos y su réplica si considera necesario. Comienzo contigo, José Luis. ¿Quién autorizó que Hariri pudiera utilizar en la primera declaración, que pudiera utilizar la televisión saudí para emitir su mensaje? Pues desconozco quién pudo autorizarlo. De hecho es que lo hizo. Entre otras cosas, hay que destacar que Hariri tiene también la nacionalidad saudí, de tal manera, y grandes intereses comerciales y económicos dentro de la propia Arabia Saudí, de tal manera que no es extraño que cualquier cosa que quisiera poner en marcha pudiera conseguirla con una cierta facilidad del gobierno saudí. Decir que, desde luego, desde mi punto de vista, todo lo que está pasando es un contrasentido, y que desde luego también lo que está ocurriendo es por propia voluntad de Hariri. Bien, a ver, Juan Antonio, igual es muy fácil para cualquier ciudadano o primer ministro de cualquier país pararse en Arabia Saudí, donde la televisión es súper vigilada. ¿Quién puede autorizar que dé un mensaje a alguien en la televisión o se utilice la televisión saudí para dar un mensaje así? Indudablemente el propio Estado saudí es el único que puede autorizar Vamos a recuperar el audio con Juan Antonio. Sigo contigo, José Luis. Si dice que huyó, si el primer ministro dice que huyó porque es amenazado por Irán, entonces, ¿por qué ahora dice que va a volver? ¿Huyó por miedo y regresa por valiente? Esto es una contradicción. No, yo creo que él, la razón que ha dado es la presunción de un posible atentado por parte de elementos y grupos cercanos a Hezbollah y al propio Irán en el Líbano. Pero yo creo que vuelve, entre otras cosas, porque el presidente ha solicitado que vuelva para aceptar su propia dimisión. Toda su argumentación ha ido en relación, hay tres testimonios desde mi punto de vista básicos y fundamentales en la cuestión: las propias declaraciones de Saad Hariri diciendo que había huido por temor a un atentado; en segundo, la posición de no admitir la dimisión que él presenta entre la televisión saudí y que refrenda en una llamada telefónica al presidente del Líbano; y la tercera cuestión fundamental es las declaraciones que ha habido de su partido, diciendo que lo que emprendía Hariri es una gira por los países de la zona. De hecho, pues visitó y se entrevistó con el príncipe heredero en Bahrein. Sí, José Luis, pero yo digo que es una contradicción, porque si me voy de algún lugar porque tengo miedo a que me cometan un atentado, y luego digo, no, ya voy a volver en los próximos días, o sea que a quien dice o a quien acusa ya no lo quiere matar, o es que es muy raro, ¿no? O sea, si huyes de un lugar es porque huyes, porque temes por tu vida. Entonces ahora dices que vas a regresar porque te lo piden otras personas. Todo en este caso, no entiendo. Todo en este caso, desde mi punto de vista, Roberto, es raro. Es decir, es un caso que no es sencillo. Yo creo que hay componentes geopolíticos y geoestratégicos de una importancia capital, y que se mezclan con asuntos internos del Líbano, que como bien sabes y todo el mundo sabe, tiene un equilibrio político pues muy inestable. O sea, es una situación muy complicada. Los acuerdos a los que se han llegado de gobierno en estos años difíciles por los que ha pasado el Líbano, con la convivencia tanto de suníes como de chiitas,
de cristianos y de musulmanes, pues es un equilibrio muy difícil. De hecho, es de destacar que hubo un hecho importante en el anterior gobierno de Saad Hariri, y es que se consiguió alcanzar el acuerdo de gobierno, entre otras cosas porque se retiró la propuesta de desarme de Hezbollah, quiere decir que, y él fue probablemente el autor de una parte importante, un autor de la propuesta que permitió alcanzar el acuerdo en el gobierno que presidió entre 2009 y 2011 y que luego volvió a retomar en el 2016. Respecto a la pregunta que formulas, lógicamente, de la situación, yo creo que la conjura de amenaza o las posibles negociaciones que se hayan podido establecer pues pueden haber evitado efectivamente la posibilidad de un atentado, lo cual no deja de generar unas ciertas dudas, porque todo el caso en sí mismo es muy raro. Con Juan Antonio. Bueno, José Luis y Juan Antonio, yo lo que estoy tratando de hacer con estas preguntas es buscar inconsistencias, porque lo que quiero saber es si está secuestrado o está refugiado, si de verdad está libre o está amenazado por Arabia Saudí, y hay muchas inconsistencias. Por eso es que le preguntaba a José Luis. Juan Antonio, te pregunto a ti, dice que huyó porque es amenazado por Irán, entonces ¿por qué ahora dice que va a volver? Huyó por miedo y regresa por valiente. Esto es una verdadera contradicción, Juan Antonio. Y dos, el presidente... Bueno, primero esta, Juan Antonio. Era por miedo ni por ninguna circunstancia parecida. De hecho, había tenido reuniones recientes con miembros de los distintos grupos políticos, no había habido ningún problema. Él incluso tenía previsto por agenda reunirse con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, incluso con el presidente egipcio al-Sisi. Es decir, no había nada que indicara que algo podría pasar, salvo una llamada que recibe Riad para que se presente urgentemente. Hay que recordar que Hariri tiene nacionalidad saudí y que es miembro de uno de los clanes, el clan Fat, de la casa de Saud. Es decir, él se presenta en Riad y acaba en el Hotel Ritz, donde han acabado todos los purgados por Bin Salman durante estos días. Es decir, todo indica que él simplemente sufre una detención y a partir de ese momento es coaccionado para hacer lo que está haciendo. Bien, sigo con esta ola de inconsistencias que veo. Tú me dices, José Luis, si ves, porque tú además eres abogado. El presidente del Líbano dijo que no se le pueden llamar por teléfono. Tiene restricción de llamadas, dice el presidente del Líbano. Te pregunto, ¿quién tiene el poder de restringirle las llamadas telefónicas a una persona en Arabia Saudí? Es que es obvio, ¿no? ¿No lo ves? Pues sí, es evidente que está... Es evidente que está en Riad, es evidente que está en Arabia Saudí, es evidente que está en un régimen que no es precisamente democrático, ¿verdad? Pero también es evidente, como destacaba mi contertulio, que tiene nacionalidad saudí y grandísimos intereses comerciales y de contratos en materia de construcción y telecomunicaciones dentro de la propia Arabia Saudí. No tiene ningún sentido que Arabia derroque y obligue a dimitir a uno de sus dirigentes, y a uno de los dirigentes que además más puede apoyar en la causa saudí y sunita en el Líbano. De tal manera que a mí me parece que todo el problema está orquestado en torno a una situación personal del propio Hariri. Nunca se ha caracterizado por ser un hombre tan decidido como su padre, ¿verdad? Que todos sabemos que murió en el atentado de Beirut de 2005, y es un hombre pues de un carácter bastante más débil que el que tenía su padre y el que algunos políticos dentro de la propia situación interna del Líbano. Dicho esto, a mí me parece que uno debe fiarse de las palabras que están pronunciando todos los protagonistas en el tema, desde el propio Hariri, que ha confirmado que va a volver y regresar al Líbano, y entre otras cosas yo creo que forzado por el presidente del Líbano, forzado por cuanto no aceptó la dimisión presentada en la televisión saudí y tampoco ha aceptado la dimisión no formal emitida por una llamada de teléfono, de tal manera que yo creo que incluso el propio Hariri, si quiere resolver la situación, no le queda otra que volver al propio Líbano si es que quiere dimitir. En cuanto a lo del temor del atentado, pues puede que se haya conjurado la posibilidad de atentado, o puede que tenga que regresar evidentemente forzado por la situación política interna. Situación política interna que, como todos sabemos, es de una fragilidad pues muy importante, y que las amenazas de una posible guerra civil nuevamente en el Líbano pues acechan en el ambiente. A ver, Juan Antonio, el primer ministro dice textualmente: estoy aquí en el reino libre, imagínate, y tengo la capacidad de abandonarlo en cualquier momento, pero no quiero que mi familia vuelva a vivir lo que yo viví cuando mi padre fue asesinado. Ahí viene la pregunta, o sea, que si abandona Arabia Saudí, le puede pasar algo a su familia. La pregunta es,
¿A quién le enojaría que el primer ministro abandone Arabia Saudí? Yo entiendo que el que supuestamente quiere matarlo es precisamente lo que quiere, que abandone Arabia Saudí, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero vamos a ver, no debemos separar este caso de todo lo que está ocurriendo en Arabia Saudita. Vamos a ver, a Arabia Saudita, que es el único actor que en estos momentos en Oriente Medio está perdiendo posiciones, le interesa desestabilizar el Líbano. Y Hariri no iba por esa dirección por cuanto apoyó la presidencia de Seraún y apoyó a Hezbollah. Es decir, no estaba cumpliendo con lo que Bin Salman pretende hacer y con lo que ya ha debido negociar con la administración Trump, con Francia y con el Estado de Israel. Yo no creo que haya más amenaza para Hariri en el Líbano que el que pueda haber en Riad. La realidad es que este señor está secuestrado en Riad y debería presentarse y dar explicaciones al país del cual es presidente del gobierno y dejarse de cualquier otra circunstancia que no más que una elucubración para justificar lo que es injustificante ante la opinión pública libanesa. Bien, a ver, José Luis, ya lo dijo Juan Antonio. Juan Antonio se inclina porque está secuestrado por Arabia Saudí. Tú, José Luis, dices que es pues, una cuestión del propio Hariri. Yo te pregunto aquí, para ya irnos directo a las causas y dejar de estar especulando, Reuters, Washington Post, periódicos del propio Israel, el presidente del Líbano, dicen que Hariri es víctima de Arabia Saudí y que lo amenazó o que lo tienen detenido o en arraigo. ¿Para qué quiere hacer esto Arabia Saudí, por favor, y en contraste con tu posición? Yo es que creo que todos son especulaciones y coincido con mi contertulio en que lo mejor que podía hacer Hariri es regresar, dar la cara y decir qué es lo que ocurre si es que ha ocurrido algo. Pero son puras y meras especulaciones de si ha leído un papel, meras especulaciones de si ha estado en el mismo lugar donde han estado el Ritz-Carlton, me parece, que es donde han estado detenidos los acusados de corrupción del régimen saudí. Me parece que todo es una mera y una pura especulación. La mejor manera de resolverla es que Hariri regrese, desde luego, al país del que todavía es presidente, primer ministro, porque todavía el presidente del país no le ha admitido la renuncia y que si tiene que renunciar, renuncie. En cuanto a sus declaraciones diciendo que no quería que su familia volviera a pasar por las mismas circunstancias por las que él pasó en el asesinato de su padre, pues en fin, tiene toda la lógica, pero no se estaba refiriendo desde mi punto de vista a Arabia Saudí, se estaba refiriendo al posible atentado que podía sufrir él en el Líbano si no hubiera salido del Líbano. José Luis, yo terminaré diciendo que efectivamente esto tiene una serie de causas geopolíticas y geoestratégicas. José Luis, tú que eres abogado, o sea, te pregunto, porque esto es encantador cuando se defiende o se es el fiscal, ¿por qué se alcanza a ver en una imagen que hay una persona que le hace señas y que tiene hojas de papel? Cuando eres entrevistado, ¿te dan hojas de papel? ¿Por qué el primer ministro aparece con una conducta nerviosa, con ojos a veces extraviados? A ver, ¿qué me contestas tú como abogado, José Luis? Es que eso no es determinante de absolutamente nada y puede ser determinado, valga la redundancia, por la situación personal de la posibilidad de un atentado. A mí me parece que el ministro de Asuntos Exteriores muy recientemente de Arabia Saudí ha públicamente declarado que Hariri puede salir del país cuando quiera. Él ha dicho que regresará al país. Su propio partido dentro del Líbano ha venido a expresar que lo que estaba haciendo Hariri, aparte de huir de un posible atentado de Hezbollah y agentes cercanos a Israel, era hacer una visita por los países de la zona. Cuestión que se ha confirmado con la visita que ha hecho y la entrevista que ha mantenido en fechas atrás con el príncipe heredero de Bahrein. A mí me parece que todo esto entra dentro de un teatro que es muy complicado y que desde luego lo que no puede ocurrir, lo que no debería ocurrir es que desembocara una guerra civil en el Líbano, una nueva guerra civil en el Líbano. A mí me parece que todo lo que está ocurriendo obedece al miedo de un presidente cuyo padre fue asesinado, un hombre de no demasiado carácter y un hombre con una responsabilidad muy importante debido a los acontecimientos que se están desencadenando en la zona y que no son poco graves y que están afectando a los equilibrios internos geoestratégicos y geopolíticos de la zona, fundamentalmente al arco de repúblicas islámicas que se está estableciendo desde Irán hasta el Líbano.
y que desde luego atenta y va frente a los intereses directos de Arabia Saudí, como también lo es la posición de hutíes y de Ansar Allah dentro del Yemen. De tal manera que todo esto, desde mi punto de vista, obedece a dos factores fundamentales. Un factor fundamental que tiene que ver con los más de 1000 años de enfrentamiento que se han superado en el Líbano, por lo menos, entre chiíes y suníes, y por otro lado, factores de pura geoestrategia de los actores fundamentales en la zona. Trascender de esto, que hay una conducta personal, o en una conducta personal de un presidente que se siente amenazado, un secuestro, a mí me parece mucho. Oye, los hechos nos dirán probablemente en no demasiado tiempo si efectivamente ha sido un secuestro o no. Nada parece indicar que lo es. Bien, a ver, Juan Antonio, pues ya ni te pregunto acerca de la entrevista oscura, porque pues, tú te inclinas porque sí lo tienen retenido y seguramente con tu visión pues le están diciendo qué es lo que tiene que decir. Ya como se nos está acabando el tiempo, explícame bien cuál es el verdadero fondo de todo esto. ¿Para qué Arabia Saudí quiere hacer esto? De hecho, en periódicos como el Haaretz de Israel se burlan de Arabia Saudí diciendo que quiere una guerra entre Israel y Hezbollah, la cual Israel no quiere en este momento, y que el trabajo sucio Arabia Saudí quiere que lo haga Israel. ¿Cuál es el mero fondo de todo esto? Porque se nos va el tiempo, Juan Antonio. Sí, a ver, en la geopolítica de la zona, comentaba antes que hay 4 actores ahora mismo con intereses muy determinados. Está Israel, que quiere construir una especie de Drusistán con los drusos en el sur del Líbano y en el sur de Irak, de Siria. Está Turquía, que apoya a los grupos insurgentes que están en Idlib. Está Irán, que está ganando terreno y va a conseguir su corredor desde Irán hasta el Mediterráneo en la costa del Líbano. Y está Arabia Saudita, que tiene un doble problema, que es la situación interna del reino y el desastre exterior, tanto en Siria, en Irak, como en Yemen. Y la única posibilidad que tiene es de intentar quitarse la influencia iraní como sea, y el eslabón primero donde puede actuar no directamente contra Irán, que sería un desastre desde el punto de vista militar y político y de todo tipo, sino en el Líbano. ¿Contra quién? Contra Hezbollah. Y ahí tiene un aliado objetivo, que es Israel. Y en todo ese maremar es donde se está moviendo esto. Hay que tener en cuenta una cosa: un presidente de gobierno no se va de su país y abandona su gobierno donde hay ministro de Hezbollah diciendo que va a tener un atentado sin presentar pruebas muy fuertes de esto. ¿Qué pruebas ha presentado? Nada. Todo es la monserga de alguien que le ha dicho lo que le tiene que decir. No hay más razones. Y en medio de estas razones geopolíticas que explicamos, hay que tener en cuenta además que Hariri, sus empresas radicadas en Líbano, en Arabia Saudita y en otros lugares, deben en este momento 4.000 millones de dólares a los acreedores. Y como informó Bloomberg en su día, Arabia Saudita ha dejado caer. Bien. Oye, Juan Antonio, pues esto es terrorismo puro del más vil, ¿no? O sea, arreglar los problemas geoestratégicos o tus intereses, no importando si creas una guerra en el Líbano y llevándote a la vida de las personas, eso no importa. Es terrorismo de Estado, claramente, terrorismo de Estado. Pero bueno, la situación es tan complicada en la zona que los actores se están jugando tanto que creo que algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y le importa muy poco a Arabia Saudita incendiar el Líbano ahora, como antes ayudó a incendiar Siria o a Irak, o como quiere incendiar Yemen. Es que no estamos hablando precisamente de un actor que no sepamos lo que ha hecho hasta ahora. Gracias a los dos. José Luis, Juan Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. Un abrazo allá en Madrid. Mañana otro teatro del terror, quizá el más infame, alarmante. Cada minuto que pasa, miles de personas avanzan más hacia la muerte. La ONU no se cansa de lanzar alertas cada vez más grandes. Vamos a vivir la peor tragedia humana de los últimos tiempos, una hambruna que sepultará a millones, más una epidemia que acabará con la vida de los pequeños en medio de bombas y de un secuestro aéreo, terrestre y marítimo. Imagínate.